La reforma fiscal 2014, de beneficios para la frontera. La genera formalidad más de las decepciones empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograrlo. avanza la ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo para Aquiles producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Pues buenas tardes, ya estamos iniciando nuevamente el programa Solo Negocios Radio. Espero que me estén escuchando correctamente ahí en cabina. Cualquier cosa me indicas, ya que estamos transmitiendo vía telefónica. En esta razón las redes sociales se van a dejar pendientes. Únicamente la transmisión que se hace a través de 1300 AM al aire y la transmisión en las redes sociales del 1300 AM. Vamos a tener pendientes las redes de Solo Negocios Radios y la personal. Más tarde podremos transmitir grabado el programa, pues cuestiones técnicas no se pudo enlazar en vivo. Como todos los lunes, mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo a través de 1300 Solo Negocios Radio. Buen inicio de año, feliz inicio de año. Espero que 2021 se cumplan todas sus expectativas. Espero que este año logren encontrar sus pasiones, como lo venía diciendo en los últimos días, pero esas se conviertan en sus metas personales y trabajen por ellas. Como me lo ha enseñado durante muchos años, las metas no se logran por sí solas, ¿no? Por sí mismas. Tenemos que definirlas muy bien, pero tenemos que trabajar mucho por ellas. Parte de la meta que nos podemos poner cuando inicia el año, porque es el momento en que todo el mundo nos gusta ponernos metas, el hecho de que es el inicio de un ciclo siempre nos motiva para hacerlo de esta manera y pues obviamente es dejar las metas bien claras. Yo lo comento en mi clase en la universidad, en donde se habla de los presupuestos en las empresas y los presupuestos pues son en base a ejercicios. Al año, al ejercicio, al calendario, que pueden ser cuando es un presupuesto continuo, pues va mes con mes y conforme van pasando los meses van creciendo los presupuestos o se van actualizando. Sin embargo, debido a que fiscalmente estamos acostumbrados a pagar, las declaraciones son anuales, todo lo medimos en el ciclo calendario. Entonces, los presupuestos en las empresas es muy común que las hacemos a través de un calendario anual y por lo mismo, pues, personalmente el ser humano se ha ido adaptando a este ciclo y pues es el momento adecuado de plantearnos qué vamos a hacer este año. Muchos lo hicieron este fin de semana. Yo siempre me gusta tener esos momentos de introspección, de ver cómo estamos trabajando, ver qué hicimos bien, ver qué hicimos mal, qué podemos mejorar, qué podemos corregir, qué podemos cambiar. Y lo mismo lo tenemos que hacer con nuestras empresas. No nada más en la vida personal se hace ese tipo de nuevos proyectos, de nuevas metas, ¿no? El clásico, voy a empezar a hacer ejercicio, me voy a poner a dieta, cosas en ese sentido. Ahora sí voy a encontrar el amor de mi vida. Y estaba viendo las personas que se metieron abajo de las mesas, esa es nueva, no la había visto, ¿no? Donde que ahora se está de moda meterse abajo de las mesas para encontrar el amor de la vida. No sé qué tiene que ver la parte de abajo de la mesa con el amor de la vida, pero pues bueno, cada quien cree y hace sus planes y se programa de alguna manera. Ya ven que es muy común ver a la gente salir con las maletas corriendo, ¿no? Porque dicen, este año sí viajo. Pues ojalá que el COVID y la pandemia nos deje viajar, ojalá que las vacunas que ya se iniciaron a ponerse en muchos países, pues en este país también se realice de una manera rápida, ¿no? Que según las estadísticas que nos dijeron, de 8,000 vacunas diarias, creo que pues como en 80 años vamos a terminar de vacunarnos, pero quizás para ese entonces ya, ahora sí que hicimos la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Donde ya no necesitamos la vacuna porque pues ya los que sobrevivieron ya
están ahí, están inmunes a este virus. Pero bueno, sin salirnos del tema, a mí sí me gusta platicar al principio de año, evaluar qué vamos a hacer. Yo creo que todo empresario, toda micro, pequeño, mediano, gran empresario, desde que empiezas, se acerca el cierre del año, pues empieza a planear. En diciembre nos dieron un desbalance en nuestra planeación con el incremento en el salario mínimo, que este año fue del 15%. Entonces es un incremento pues alto, considerando que la inflación anda alrededor del 5%. Entonces un incremento en el salario mínimo, en donde para este 2021 se aumentó en el 15%, pues sí nos deja muchos de los planes que se habían hecho en las empresas cortas, ¿no? Porque habíamos planeado quizás incrementos en nuestras nóminas del 5, 6, 7%, que normalmente es lo que hacen los patrones, y de repente nos dicen, no, pues mínimo a los empleados en general el incremento es el 15%, que aquí en la frontera se va a 213 pesos con 39 centavos, ya lo hemos platicado. He estado recibiendo llamadas este día, desde el fin de semana pasado, de los clientes, donde me dicen, oye, ¿cuánto les tengo que aumentar el sueldo a mis empleados? Esa es una pregunta muy, muy recurrente. Obviamente no podrá haber empleados con menos del salario mínimo. Entonces el salario menor que vamos a tener en nuestra empresa, pues son estos 213 pesos con 39 centavos, que estamos hablando de alrededor de 1,490, 1,400 y fracción. Entonces, ¿qué sucede con eso? Aparte de ahí, tenemos el salario base de cotización y el salario diario integrado, como se conoce en el IMSS. Yo lo separo, hago una diferencia entre el salario nominal, que son estos 213 pesos, el salario diario integrado, que incluye las partes fijas, como son las vacaciones y el aguinaldo, o más bien la prima vacacional y el aguinaldo, y el salario base de cotización, que aparte de esos dos conceptos, integra las prestaciones variables, que aunque se den de manera fija en la empresa, pues al final de cuentas son prestaciones adicionales a las que marca la ley y se integran sumándose todas estas, sacándose un promedio de salarios del periodo, del bimestre, que es como estamos obligados a hacerlo, y sobre eso se cotiza. Aquí hay que tener cuidado, y que es muy común que sobre todo las personas que tienen pequeños negocios o RIF, que ellos hacen sus pagos del seguro de manera independiente y luego lo hacen únicamente con el aviso que les llega del IMSS. Entonces, el IMSS o el Seguro Social automáticamente va a igualar a todos los que estén por menos del salario mínimo, los va a igualar al salario mínimo. Pero aquí tenemos que tener en cuenta un detalle. El salario mínimo se va integrando conforme la antigüedad de nuestros empleados. Por ejemplo, el primer año se integra con un factor, vamos a llamarle así ese factor. Ese factor es de 4.52 pesos por cada 100, o sea, es el 4.52%. ¿De dónde salen esos 4 pesos con 52 centavos? Bueno, eso es lo que nos cuesta el aguinaldo y la prima vacacional, que por ley yo le tengo que entregar a mis empleados en algún momento del año. En algún momento, porque se lo puedo dar en el momento que él renuncie, o que lo liquide, o cuando le correspondan sus vacaciones o su aguinaldo. Entonces el Seguro Social nos dice que eso lo tenemos que integrar y sumárselo a su salario, y con eso debe de cotizar. Pero ¿qué pasa el segundo año de trabajo? Mi empleado ya tiene derecho no a 6, sino a 8 días de vacaciones. Por lo tanto, la prima vacacional es mayor. El factor que resulta de aumentarle eso a su salario diario es 4.66. Entonces, es un 4.66%. Sobre cualquiera que sea el sueldo, se multiplica por ese 1.0452 el primer año, 1.0466 el segundo año, y me va a dar el salario con el que deben de cotizar en el seguro. Entonces, ¿a qué va todo esto? El seguro automáticamente actualiza, pero como si todos los trabajadores estuvieran en el primer año. Entonces, yo tengo que estar pendiente que si tengo empleados que tienen más de un año laborando en mi empresa, yo tengo que modificar ese salario base de cotización, ese salario diario integrado, y aumentarle según el factor de integración de la antigüedad que tengan los empleados en mi empresa. Si yo no hago eso, lo que va a suceder ahorita es que cuando el seguro actualice automáticamente los salarios de mis empleados para cotizar en el IMSS, se van a quedar con un salario menor al que les corresponde, con el que se deben de pagar las cuotas obrero-patronales. Aunándole a esto la parte variable
La parte variable, ¿de qué se integra? Pues de primas dominicales, de días festivos, de comisiones, de bonos de productividad, de cualquier otra cosa que yo le dé al trabajador, al empleado por su trabajo. Ya lo hemos platicado en algunos programas. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que si yo no lo integro adecuadamente, entonces estaré cotizando ante el IMSS con un salario menor al que deben de estar cotizando y por lo tanto pagándose las cuotas obrero-patronales. Bueno, ¿y qué pasa? Pues a lo mejor son centavos o pesos las diferencias a la hora que yo hago el pago mensual o bimestral. Sin embargo, si el seguro me revisa, pues me va a determinar sanciones por no haber actualizado correctamente el salario base de cotización de mis empleados y me va a determinar diferencias. Esas diferencias se van a acumular y por lo tanto el seguro me las va a cobrar. De entrada, pues viene una multa del 40% de lo que yo no pagué, más actualizaciones y recargos. El problema es que muchas veces, pues esto ya pasaron varios años cuando el seguro me revisa por alguna situación y determina que yo no hice los cálculos adecuados. Entonces hay que cuidar como primer punto para inicio del año que estemos integrando correctamente el salario base de cotización de nuestros empleados. Vamos a un corte y vamos a continuar con estas acciones que debemos de tomar al inicio del año en nuestras empresas y que tenemos que vigilar que quien se encargue de, ya sea un gerente administrativo, un contador interno, externo, algo las haga, pero pues al final de cuentas la responsabilidad es del empresario. Vamos a un corte en Cambida y regresamos ahorita con los siguientes tips que tenemos programados. Gracias. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a los más importantes exponentes del sector financiero mexicano. Somos un organismo reconocido a nivel nacional e internacional. Actualmente contamos con más de 1,600 socios, entre los que se encuentran presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionales independientes y directores académicos. El objetivo del instituto es contribuir al mejoramiento profesional y humano de sus asociados, favoreciendo así el desarrollo de la economía y de la sociedad en general. El IMEF es una de las ventajas claves para mantenernos como profesionales siempre a la vanguardia. A través de más de 200 eventos anuales a nivel nacional, nuestros socios tienen espacios idóneos para actualizarse e intercambiar conocimientos y experiencias con destacados ponentes nacionales y extranjeros. Con esta institución hay la oportunidad de interrelacionarse en los diversos campos de las finanzas, de las tecnologías, de las comunicaciones, de la mercadotecnia, de los aspectos laborales, financieros. Las actividades de la Fundación de Investigación IMEF impulsan la generación de conocimiento y la innovación financiera. Le invitaría a los ejecutivos financieros que entraran en el IMEF porque es un instituto que les va a dar mucho valor profesional. Ser socio IMEF te permite acceder a diversas publicaciones como la revista IMEF, la revista mexicana de economía y finanzas e investigaciones de especialistas en temas económicos, financieros y de negocios. Te invito a ti, ejecutivo de finanzas, que estás pensando formar parte de nuestro instituto, a que te unas a nuestro círculo. Asimismo, nuestros socios reciben mensualmente información clave para la toma de decisiones a través de los resultados del indicador IMEF y del reporte de perspectivas económicas. Creo que el beneficio de pertenecer a una organización como el IMEF, no importando la edad o la profesión que tengamos, es inmensa por todo lo que podemos compartir y aprender dentro del instituto. Ser socio IMEF te da la oportunidad de formar vínculos personales y profesionales con ejecutivos de alto nivel, además de reconocimiento y prestigio como miembro de una organización financiera líder en el país.
Continuamos en Solo Negocios Radio. Listo, buenas tardes, ya estamos nuevamente al aire. Mi nombre, recuerden, es Guillermo Soria. Estoy para servirles en CONAFI Consultoría, en Solo Negocios Radio, en donde la idea de este programa es ayudarles a los empresarios, sobre todo a los pequeños empresarios, a los que inician un negocio, en que conozcan sus obligaciones, conozcan sus... qué tienen que hacer para que su negocio sea más productivo o por lo menos tenga unas bases fiscales sanas que eviten que caiga en algún problema ante la autoridad, y lo tratamos de hacer. Voy a seguir evitando mencionar los artículos como tal, sino más bien desglosarle un poquito y que entendamos la idea del concepto. Al final de cuentas, para eso va a estar su contador, su abogado, su especialista en estas materias fiscales. Sin embargo, nosotros como empresarios tenemos que entender y conocer nuestras obligaciones fiscales, nuestras obligaciones laborales, nuestras obligaciones ante las autoridades, porque ya sabemos que el no conocer la ley no nos exime de ella, ¿no? Entonces, de manera general, la idea es que nosotros conozcamos estas obligaciones. Por eso es que ahorita que inicia el año, después de que ya vimos cómo queremos planear y organizar nuestra empresa para que funcione de una mejor manera, sea más productiva, definir nuestras metas de una manera alcanzable, de una manera en que paso a paso podamos lograr cumplirlas, pues también tenemos que ver que se estén cumpliendo con las obligaciones fiscales. Mencionaba en el segmento anterior que tenemos como primera instancia que verificar que se modifiquen los salarios bases de cotización. Es posible que su empresa diga, no, mis empleados ganan más del salario mínimo, no es mi obligación subirles el salario. Les decía yo ahorita que tienen que verificar que si ganaban, por ejemplo, tenían un empleo de 200 pesos, que era más que el salario mínimo del año anterior, y ahorita se quedó abajo. El salario mínimo el año pasado eran 185 pesos. Ahorita subió a 213. Entonces, si tenían empleados de 200 pesos diarios, un auxiliar, un ayudante general, alguien que tenía por la naturaleza de trabajo un salario bajo, vamos a llamarlo así, o que a veces se complementaba ese salario bajo con bonos como puntualidad, asistencia, despensa, alimentación, algunos otros tipos de bonos que es muy común que aquí en la frontera estemos manejando. Entonces, muchos decían, no, pues a mí no me afecta, no les tengo que subir el salario. Les decía yo, pues para empezar tenemos que verificar que su nuevo salario sea por lo menos los 213 pesos con 39 centavos más la integración correspondiente a la antigüedad del empleado. Ok, viendo ese punto y dejándolo un poquito atrás, también acuérdense que hoy es inicio de bimestre, por lo tanto debemos de hacer las modificaciones de los salarios variables correspondientes a noviembre y diciembre. Acuérdense que si nuestros empleados recibieron algún ingreso, alguna prestación adicional durante noviembre y diciembre, es decir, trabajaron días festivos, les dimos comisiones, trabajaron los domingos, alguna prima adicional, algún bono, algo adicional, inclusive un salario, un aguinaldo mayor que los 15 días que marca la ley, pues tenemos que integrarlos como percepciones variables en este bimestre. Y tenemos 5 días hábiles, dado que ahora el viernes fue un día inhábil, sábado y domingo también, entonces los 5 días hábiles empiezan a partir de hoy lunes y terminarán el próximo viernes. Entonces nos dio una oportunidad, pocos años coinciden así como este, y realmente tenemos hasta el día 8 para presentar todos estos avisos en el Seguro Social. Chéquenlo con sus contadores, con sus internos o externos, con su especialista en nóminas, para que no se dejen de hacer estos avisos. Otro tip, y cambiando un poquito de tema, que les quiero dar ahora desde el punto de vista fiscal. El programa pasado o el antepasado, no lo recuerdo muy bien, les mencioné que era muy importante que como personas morales, si quienes tienen alguna persona moral, revisaran qué le debían a una persona física, puesto que los ingresos y los egresos, vamos a verlo primero desde el punto de vista de la persona física, se consideran ingresos hasta el momento en que efectivamente los cobran. Por lo tanto, quien paga alguna factura a una persona física no la puede deducir hasta que no la paga efectivamente, hasta que no se paga esa factura, entonces es un egreso. Entonces les decía que uno de los requisitos, pues obviamente es que nuestra factura esté
bien hecha en los periodos adecuados y demás, ¿no? Hay algunas reglas que nos dan un poquito de flexibilidad, como que esté pagado antes de que termine de que se esté presentada la declaración anual y cosas en ese sentido. Sin embargo, pues lo recomendable es que verifiquen las fechas de sus facturas. Pero ahorita lo más importante es en este momento, puesto que ya estamos en enero y así no se pagó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es verificar que todos los pagos que se hicieron en el ejercicio 2020 tengan sus complementos de pago. Tengan primeramente pues sus facturas, ¿sí? Tengamos todas las facturas hechas. Si por alguna razón hicimos un pago y no nos han emitido la factura, todavía no la pueden emitir. Sí, la factura pues, la podemos tener hasta la fecha en que se presenta la declaración anual, ¿no? Si demostramos que el pago se realizó en el ejercicio anterior. Sin embargo, pues es importante que tengamos esa factura y es el momento de ponernos a revisar que no nos falten facturas en nuestra contabilidad, que no nos falten complementos de pago en nuestra contabilidad y de una vez revisar pues nuestras cuentas por cobrar y por pagar. Nosotros como contribuyentes, si es que no estamos hay algunas reglas que inclusive ahorita en la miscelánea nos las volvieron a dar, que es la de no estar presentando la balanza si utilizamos mis cuentas o si vendemos menos de 4 millones de pesos al año como persona física con actividad empresarial, sino de ahí en fuera tenemos que presentar, estar enviando cada mes al SAT la balanza de comprobación con los saldos de todas las cuentas. Y esos saldos incluyen lo que me deben y lo que yo debo, es decir, clientes que son cuentas por cobrar y proveedores que son cuentas por pagar. Entonces nosotros tenemos que verificar que en nuestra contabilidad estén efectivamente registradas todas las operaciones, puesto que cuando se presente la declaración anual en el mes de marzo, en el mes de abril, vamos a presentar un balance. Acuérdense que el balance, para quienes todavía no conocen muy bien de los términos fiscales y financieros y contables, el balance es un estado financiero que dice qué tiene la empresa, qué es de la empresa, qué debe la empresa y cuál es el patrimonio o el capital de la empresa. Son los derechos y las obligaciones de la empresa, si lo queremos ver de alguna manera. ¿Sí? ¿Cómo se forma lo que tiene una empresa? Bueno, lo que tiene una empresa se forma por el dinero, las inversiones, las cuentas por cobrar, los inventarios, los activos fijos, todo lo que yo puedo, que es mío ya, que es un derecho, ya sea porque ya lo tengo físicamente, tangiblemente, o porque es un derecho que tiene un costo, tiene un valor monetario, ¿no? Como una cuenta por cobrar. Entonces, todos esos son mis activos con lo que yo trabajo y yo genero. Por otro lado, tengo los pasivos, que son todas las deudas que tengo como empresa, con proveedores, que si compré un vehículo, que si pedí un préstamo bancario, etcétera. Todos mis pasivos. Los impuestos inclusive también son pasivos, porque mes con mes se va generando un crédito para que paguemos los pasivos. Y por último, pues se complementa con el capital, que son las aportaciones que hacen los socios, ya sea porque aportaron dinero o porque obtuvieron utilidades en su ejercicio y esas utilidades las dejaron reinvertidas en la empresa para que les generen más utilidades. En lugar de retirar lo que ganaron en un negocio, ahí lo dejamos y entonces el negocio sigue creciendo porque estamos reinvirtiendo las utilidades. Entonces yo estoy obligado mes con mes a mandarle la información al SAT de los saldos en todas estas cuentas, cuánto hay en bancos, cuánto hay en clientes, cuánto hay en proveedores, qué activos tengo, cuánto les deprecié los activos, todo ese tipo de cosas. Entonces es importante, independientemente de que mes con mes se haga, nosotros tenemos que hacer un cierre anual y en ese cierre tenemos que verificar que todas nuestras cuentas por cobrar, por pagar, etcétera, estén bien, estén efectivamente, le llamamos nosotros como un término que estén conciliadas, es decir, proveedor 1, oye, yo aquí tengo que te debo 20,000 pesos, ¿sí cierto? Sí, vamos, chécame tu estado de cuenta, te debo 20,000, ¿estás de acuerdo? Sí, ok, registros son estas 5 facturas, te debo 20,000, y así con toda la mayoría de nuestros proveedores, igual con nuestros clientes, oye, cliente, nada más te estoy recordando para que cotejemos, me debes tanto, sí te debo eso, no, esta factura ya te la pagué, pero se cargó a otra cuenta, cosas en ese sentido. Entonces, el momento de revisar todos estos saldos, para que iniciemos correctamente nuestro ejercicio, porque además cuando presentemos la declaración anual, pues todo esto tiene que cuadrar. Adicionalmente, hay conceptos fiscales que tienen que ver con esto, como la ganancia o la pérdida inflacionaria, que eso es algo así como, en pocas palabras, como que pago impuesto por la ganancia que obtengo por la pérdida fiscal.
Es decir, pero pérdida inflacionaria, perdón. Es decir, si yo no pago una deuda en 1 año, o en 2 años, o en 3 años, y no me están cobrando intereses, yo estoy ganando dinero. ¿Estamos de acuerdo? Porque debo, pero no tengo intereses. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué estoy ganando? Pues porque con el paso del tiempo esa deuda está perdiendo valor, se está haciendo, aunque sigan siendo los mismos 100,000 pesos, como la inflación hace que el dinero pierda valor, entonces, aunque yo deba 100,000 pesos, en realidad valen menos esos 100,000 pesos. Y esa diferencia es una ganancia o una pérdida inflacionaria. Y aunque ustedes no lo crean, sobre esa ganancia inflacionaria se pagan impuestos. Por eso es importante que debemos de tener los saldos de nuestros clientes y nuestros proveedores bien revisaditos. Lo debemos de hacer mes con mes, pero pues es el momento, como todos los cierres, adecuado de hacerlo pues al final del año, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le vamos a informar todos esos saldos al SAT en la declaración anual. Aparte de que se los informamos en las declaraciones o en las balanzas que les enviamos mes con mes, pues se lo vamos a enviar también en la declaración anual. Entonces, como personas físicas o como personas morales, es importante registrar todo eso. Otra cosa que tenemos que hacer también ahorita en este momento, pues es verificar en nuestros folios de nuestras facturas. Hay empresas que lo que hacen, a mí ese ya es un extremo, pero lo que hacen es que cada inicio de ejercicio inician con folios nuevos en el consecutivo de sus facturas. ¿Para qué sirve eso? Pues por control únicamente, ¿verdad? Recuerden que ahora los folios pues son digitales. Antes teníamos que mandar a imprimir. ¿Se acuerdan que teníamos que mandar a las imprentas a mandar a imprimir facturas? Llevaban un control de los folios. De hecho, para efecto de control de auditoría, nosotros tenemos que dejar registrada cuál fue el último folio que se utilizó en el año, firmaba el contralor, el representante legal de la empresa, la última factura que se usó fue la 300,000. El último cheque que se giró fue tal cheque, etcétera. ¿Eso para qué? Para que después no vayan a utilizar una factura nueva o etcétera. Entonces, hay empresas que lo que hacen es que te terminan los folios hasta cierto número, documentan cuál fue el último folio del año, y ya sea que a partir de ahí, bueno, inician con un nuevo folio o continúan con los mismos, pero dejan un antecedente. Eso es muy importante por cuestión de control. Ahorita no hay tanto problema, puesto que ya las facturas se timbran. Y al momento de timbrar la factura, pues sabes cuál vas, ¿no? El problema es que yo ahorita puedo timbrar una factura de un pago que me hicieron el año pasado. Como todavía tengo oportunidad de unos días para timbrar esa factura o ese complemento de pago, pues se puede prestar ahí a como que aquí está el complemento de lo que me pagaste en diciembre. Entonces es importante que pues, se hagan estos 10 días hábiles que tenemos, 11 días que tenemos para hacer los complementos de pago, pues hacerlos, ¿verdad? Hacer cualquier complemento en estos días y no dejar esos complementos fuera y ese control. Después pasa que nos habla un proveedor o en este caso un cliente y me dice, oye, fíjate que en mayo del año pasado te hice un pago y no me giraste el complemento de pago. Y entonces ese complemento corresponde al ejercicio 2020. Y luego yo ando ahora sí que utilizando un folio o un comprobante de un complemento en este año, aun cuando es del ejercicio anterior. Que de todas maneras los complementos de pago tienen la facilidad de que cuando se emite un complemento de pago, se le pone cuándo fue la fecha en que hice el pago o me hicieron el pago, en este caso. Entonces eso, aunque el complemento de pago tenga el 2021, pues trae la fecha del 2020. Sin embargo, se nos pueden pasar los días de la declaración anual y no tener los complementos de pago puede convertirme en no deducible algún gasto. Vamos a pausa y ahorita regresamos con otros tips de inicio de año. Vamos adelante. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Hola, yo soy Alejandro Turner, soy presidente del Comité de Seguridad Social del IMEF y quiero hacerte algunas recomendaciones respecto a los recursos que tienes en tu Afore. Ante esta situación, ante esta crisis financiera que ha provocado el coronavirus, mucha gente me pregunta, oye, ¿puedo disponer de esos recursos para afrontar esta situación económica? Y pues la respuesta es muy sencilla. Son recursos que se tienen, son ahorros que se tienen
de largo plazo para la jubilación y por lo tanto no pueden disponerse. Sin embargo, si perdiste tu empleo, hay forma de obtener entre 1 y 3 meses de tu sueldo para afrontar esta situación. Si decides hacerlo, es muy importante, y esta es la primera recomendación, es muy importante que en cuanto puedas regreses ese dinero. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, primero vas a tener un saldo menor que va a afectar tu monto de la pensión. Y segundo, muy importante, vas a perder semanas de cotización. Es decir, te van a restar semanas de cotización en función al monto que tomes y en función a la antigüedad que tengas. Puedes perder 1, 2 o 3 años de cotizaciones en cuanto a tiempo. Esto significa que vas a tener que trabajar 1, 2 o 3 años más para poderte jubilar. Entonces, muy importante esta recomendación. Otra recomendación, como estamos en una época de minusvalías, los mercados financieros han presentado mucha volatilidad y las Afores resienten estos cambios. Ha habido minusvalías en las Afores. Si tú decides traspasar tus recursos de la Afore, cambiarte de Afore en estos momentos, pues vas a ejercer esa pérdida. La minusvalía se va a convertir en una pérdida real y vas a perder recursos importantes. Entonces, es muy recomendable no hacer ningún cambio ahorita, esperar pacientemente a que pase todo esto, a que se recuperen las minusvalías y entonces sí puedas cambiarte si así lo has decidido. Y, importante otra vez repito, regresar el dinero que tomes en caso de que requieras acceder a recursos por desempleo. Muchas gracias, hasta la próxima. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya estamos de regreso, aquí estamos de regreso nuevamente. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos en Solo Negocios Radio, transmitiendo por el 1300 AM este lunes 4 de enero, el primer programa del año de Solo Negocios. Mucho gusto, como me gusta decirles otra vez, nuevamente, por permitirme llegar hasta sus hogares, hasta su carro, hasta su computadora en el trabajo donde me estén escuchando. Me da gusto que algunos clientes, algunos amigos me escuchan para pedirme algunos tips para su negocio, algunas recomendaciones, y en base a eso voy haciendo yo estos programas cada lunes. Yo no soy normalmente un conductor de un programa. Me invitaron a Alejandro, agradezco a Alejandro Sandoval por la invitación que me hizo hace ya un año, en donde me pidió que ayudara a los empresarios. Yo tengo toda la vida trabajando como consultor de empresas. Bueno, no toda la vida, pero sí por lo menos ya son 25 años en la parte de las empresas. Siempre he sido empresario, siempre he sido comerciante desde niño. Mi inquietud era, yo quería ganarme mis propios centavos, como dicen, para comprarme mis cosas. Entonces, pues aprendí que la única manera de lograrlo es trabajando, y pues una manera de trabajar es el comercio, la compra y venta. Sin embargo, cada vez que estamos comerciando, vemos que hay más regulaciones, cada vez es más difícil, cada vez el SAT nos revisa, nos vigila, nos sanciona por cualquier cuestión. Entonces, pues tuvimos que especializarnos un poquito en esta área, que es el área de la parte fiscal y la parte de sistemas, porque yo no puedo imaginar un negocio que no tenga un sistema, que no tenga tanto un sistema como ese proceso para hacer las cosas correctamente, como un sistema informático que las haga de una manera ágil, que las haga de una manera rápida, que deje la información almacenada en algún dispositivo para después consultar esa información y poder tomar mejores decisiones para nuestros negocios. Por eso es que estamos nosotros iniciando este nuevo año y seguimos aquí platicando con ustedes en yo les digo monólogo, porque normalmente no recibimos llamadas directas, pero nos pueden dejar cualquier comentario en las páginas, en las redes sociales, y después ya sea que los contestemos si es alguna duda o lo comentemos en los siguientes programas. Retomando el tema que estamos tratando el día de hoy, estoy platicando de algunos tips que tenemos que tener en el inicio de año. Ya vimos lo de los salarios que se tienen que modificar
con el nuevo salario mínimo general, el salario diario integrado y el salario base de cotización. Estamos platicando sobre por qué verificar nuestros folios, estamos checando lo que es los complementos de pago y verificar que no nos falten facturas. Y aquí en este punto, precisamente hoy estaba viendo un meme clásico de estas fechas, es el clásico contador que está hasta en su escritorio hasta el gorro de papeles, ya en el ejercicio 2021 en este caso, y de repente llega un empleado y le dice, aquí le traigo los comprobantes que me faltaban de mayo, junio del año pasado. Pues fíjense que esos comprobantes, si ya no los declaramos en su momento, pues se van a tener que ir como gastos no deducibles o tendremos que hacer declaraciones complementarias para poder acreditar esos gastos. Entonces, es importante porque ahorita en enero se va a presentar la declaración del mes de diciembre. Entonces, en muchos casos se pueden todavía acumular ciertos gastos, ciertas provisiones, sobre todo cuando no las hemos pagado en el mes de diciembre, para que al final de cuentas el estado de resultados acumule o nos diga la información más exacta de la situación de nuestra empresa. ¿Y qué es un estado de resultados? Bueno, como les dije hace rato, el balance es el que dice qué tengo y qué debo, quién me debe, a quién le debo, qué parte es mía. Bueno, el estado de resultados también se llama estado de pérdidas y ganancias y es el que me dice cuántos fueron mis ingresos, cuántos fueron mis egresos y cuál fue mi utilidad o pérdida en un periodo determinado, que como mencionábamos es, pues por lo general es un ejercicio. Los vamos haciendo mes con mes, pero al final de cuentas el importante es el del ejercicio. Entonces, si nosotros no registramos todos los gastos que se hicieron en el ejercicio 2020 y después de que ya hicimos el cierre, de que ya declaramos el mes de diciembre o presentamos la declaración anual, nos aparecen documentos que no se contabilizaron por alguna razón, pues ya no los podemos registrar, porque tendría eso que originar reprocesos, declaraciones complementarias, declaraciones anuales complementarias. En algunos casos ya legalmente no se pueden hacer deducibles por los periodos o las fechas que representan y además podríamos estar sujetos a alguna revisión por estar modificando eso. Entonces, cualquier contador que ustedes les aparezcan en estas fechas, fíjate que aquí me encontré estas facturas, pues sí, primeramente con la mirada y con el pensamiento los va a fulminar, ¿no? Ahora sucede algo y que yo también les quiero dar esos tips a los que nos están escuchando, sobre todo a quienes empiezan a llevar una contabilidad o a los empresarios que lo hacen de manera independiente o que utilizan las herramientas como los portales del SAT para mis cuentas y todo eso para estar llevando las cuentas de su negocio. No pierdan de vista que todas las facturas que se emiten, todos los XML que nos emite un proveedor, automáticamente quedan registradas en el SAT. Entonces, no es una excusa el decir, ¿sabes qué? Es que se me olvidó entregarte la factura o el ticket o la nota, porque si ya se sacó esa factura, entonces en el SAT nosotros podemos descargar todos los XML. Nosotros distribuimos, por ejemplo, el XML en línea, que es un pequeño programa muy barato, muy económico, con el que nosotros ponemos nuestro RFC, nuestra clave del SAT y automáticamente descargamos todos los XML que nos emitieron durante cualquier periodo, un mes, una semana, un año, etcétera, ¿no? Igual los que nosotros emitimos, los recibos de nómina y demás. Y ahí nos sirve para darnos cuenta que de repente alguien a lo mejor está facturando algo a nuestro nombre, puede ser por un error, puede ser porque está aprovechando un descuento, puede ser porque a lo mejor, por ejemplo, yo detecté que hace muchos años yo tenía un local comercial que cerré después, el recibo de la luz, nunca tuve la precaución del contrato de la luz de irlo a cancelar y resulta que todavía seguían facturando a mi nombre. Las personas que después rentaban ese local, pues no fueron y cambiaron el nombre. Y entonces seguía emitiendo un recibo de la Comisión Federal de Electricidad a mi nombre. ¿En qué me puede afectar? Muchos dirían en nada, pero no. Fíjense que ahora con las revisiones que está haciendo el SAT verifica todos los comprobantes que se emitieron a tu nombre, a nombre de un contribuyente, y los compara o los coteja contra lo que está declarando el contribuyente. Entonces el SAT puede decir, oye, pues aquí dice que se emitieron
100,000 pesos en comprobantes de gastos, erogaciones por 100,000 pesos, pero tú me estás declarando erogaciones por 50,000 pesos. Entonces aquí yo tengo una discrepancia fiscal porque hay más gastos que los que tú me estás declarando. ¿Cómo los pagaste? Entonces ahora resulta que yo tengo que irle a explicar al SAT y aclararle y comprobarle que esos comprobantes que se están emitiendo a mi nombre no son por gastos que yo hice, los hizo una tercera persona, pero está sacando el comprobante a mi nombre. Entonces, mucho ojo, tengan mucho cuidado con eso, porque pueden meterse en un problema. Porque si al SAT no le gusta su explicación y él cree que tú lo estás pagando con dinero tuyo, ese dinero, esos gastos te los va a convertir en un ingreso por discrepancia fiscal y va a decir, tú estás omitiendo un ingreso para poder pagar ese gasto. Ojo con créditos de vehículos, créditos de casas, locales que han dejado, recibos. Hay locales que consumen mucha luz, mucha agua, mucho gas, restaurantes, hoteles, etcétera. Y esos locales siguen emitiendo los recibos a nombre de los inquilinos anteriores. Entonces, acumulados eso durante los periodos del ejercicio, pues pueden llegar a ser cantidades muy importantes de posibles emisiones o discrepancias fiscales. Así como nos dicen, ya no prestes tu tarjeta de crédito porque después si tú no demuestras con qué se pagó esa tarjeta, es una discrepancia fiscal. Bueno, pues hay otras erogaciones que también pueden ser discrepancia fiscal. Es muy clásico, que le compré algo a una persona, acuérdense que no tiene crédito, yo le saqué a un familiar el crédito automotriz, cosas en ese sentido. Y si no los declaramos, ¿verdad?, y el SAT nos determina esas discrepancias, pues nos puede meter. Para empezar, en el problema de tener que aclarar, ¿sí? Y que si no aclaramos en los tiempos que nos determina el SAT, pues ya estaríamos sujetos de hacer pagos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, los comprobantes que se emitieron durante el ejercicio, revisarlos y evitar que se sigan emitiendo comprobantes que no son nuestros. La revisión de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, hacer los ajustes que todavía podamos hacer en el mes de diciembre y eso va a ser bueno. Recuerden que también las depreciaciones se pueden hacer de manera mensual o de manera anual. Las depreciaciones es cuando nosotros compramos un activo fijo. Ese activo fijo, como lo vamos a utilizar durante varios años, no podemos cargarle el costo de ese activo a un solo mes o a un solo ejercicio. Se va depreciando, se va distribuyendo el costo de ese activo en varios años de uso. Hay algunos porcentajes que determina la ley del ISR, pero nosotros financieramente podemos tener unos porcentajes diferentes. Yo siempre les pongo el ejemplo de, por ejemplo, en un hotel, si compramos colchones, pues la ley dice que es mobiliario y equipo, entonces deprecian el 10% anual. Pero sabemos que hay hoteles, no todos, pero hay hoteles en los que cambian los colchones cada 3, 4, 5 años, dependiendo del nivel del hotel, y esos colchones fiscalmente no se han depreciado, porque la ley dice que se deprecian el 10%, pero financieramente yo los tengo que depreciar a lo mejor al 20% anual, porque yo a los 5 años los tengo que cambiar y para mí esos colchones ya no sirven en 5 años. Entonces yo tengo que hacer una conciliación entre mi depreciación fiscal y mi depreciación financiera o contable y ajustar esos montos para meterlos como gastos fiscales. Desgraciadamente, pues la parte que no se deprecia, pues se convierte en un gasto no deducible o se convierte en una utilidad por vender ese activo si tiene un valor de rescate o de recuperación. Pero bueno, son algunas de las cosas que tenemos nosotros que checar antes de que se cierre el mes de diciembre. Recuerden que los pagos provisionales de diciembre se hacen por ahí del día 17 o a partir del día 17 porque pues, tenemos algunas fechas adicionales. Entonces nosotros tenemos que revisar que se realicen todas estas ajustes y verificaciones de manera anual. Voy a cambiar un poquito de tema, ya casi por irnos a corte. Me avisas ahí en cabina si todavía tenemos tiempo, pero voy a ir preparándonos para lo que vamos a platicar en el siguiente segmento, que es el decreto de la zona fronteriza y algunos tips ahí de la resolución miscelánea que salió la semana pasada. La semana pasada, ya casi por terminar el ejercicio fiscal, volvieron a publicar el decreto de la zona fronteriza, en donde pues continuamos con las facilidades de poder nosotros cobrar el IVA a la tasa del 8%, que es un descuento del 50% o un crédito, una facilidad del 50% en el IVA. Entonces, bueno, se volvió a publicar este decreto en donde nos dan
Ahora ya no lo dejan hasta el 2024, donde ya nos dicen que bueno, prácticamente vamos a tener el decreto en la zona fronteriza hasta el 2024. Y el decreto se divide en dos partes. Se divide en lo que es el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. A mí me gusta enfocarme en el impuesto al valor agregado porque ahorita dije hace un año que estoy en el programa, no, realmente ya son 2 años, estamos iniciando prácticamente el tercer año, porque me tocó hace 2 años cuando inició este decreto. Y en este decreto, pues nos estaban dando, o lo están dividiendo en dos partes, la parte del IVA y la parte del ISR. De manera práctica, voy a enfocarme en la parte del IVA, puesto que son muy pocas las empresas que hay en la zona fronteriza que se acogieron a los beneficios del decreto en la parte del impuesto sobre la renta. Yo, en lo personal, no conozco a nadie que esté en el decreto de la zona del ISR. Bueno, son muy pocos, pero son realmente empresas muy grandes. Empresas medianas o pequeñas prefirieron no utilizar la facilidad del decreto para el impuesto sobre la renta, puesto que esto es casi como, híjole, si yo tengo ese beneficio me van a estar vigilando de sobremanera. Si yo me equivoco en algo, si algún proveedor mío comete un pecado, pues también me lo van a cobrar a mí, y eso va a hacer que lo que yo pude de haber dejado de pagar o me pude haber ahorrado en el impuesto sobre la renta, pues lo tenga que pagar después. Con eso me van a pagarlo con recargos, con actualización, o sea, me va a ir como en feria. Entonces, como son muchos factores externos que pueden hacer que yo me salga de ese decreto, pues la mayoría decidió no entrar en la parte del decreto para el impuesto sobre la renta. Aunque el gobierno dice que tenemos una disminución del ISR, pues es una mentira. Pero bueno, antes de seguir diciendo cosas, vamos a corte y ahorita les platico qué salió en estos decretos, en estas publicaciones de la semana pasada. Vamos a un corte en cabina, gracias. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Gil, director de finanzas en Princeton y presidente del IMEF Valle de Toluca. Quiero compartir con ustedes estos elementos para una mejor gestión financiera empresarial. En primer lugar, debemos tomar en consideración la visión que todo líder debe de tener, una visión estratégica. En segundo lugar, necesitamos tener los procesos organizacionales bien definidos. Y en tercer lugar, debemos establecer una plataforma tecnológica. Estos 3 elementos en su conjunto nos darán, como líderes, una mejor gestión organizacional. La estrategia es importante, puesto que nos permite construir el futuro a partir de lo que tenemos hoy. Los procesos organizacionales perfectamente definidos. Y no olvidemos que dentro de estos procesos está el de tesorería. La tesorería se vuelve un elemento vital en estos momentos, donde la liquidez es importante. La liquidez nos va a permitir continuar con la viabilidad del negocio. El tercer elemento, como se mencionó, es la plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica, como hemos visto en estos momentos, ha generado una nueva capacidad, nuevas habilidades en las personas, creando nuevas oportunidades. Estos 3 elementos combinados nos permiten generar una mejor propuesta de valor para los clientes, que al final de cuentas son los que estarán esperando esas propuestas para que la empresa salga más fortalecida. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues ya estamos nuevamente al aire en el último segmento de Solo Negocios Radio, este lunes, primer lunes del año,
primer programa del año, primer programa del nuevo ciclo. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria y estamos aquí a través de Solo Negocios Radio, a través de 1300 AM, Radio Mexicana. Queríamos platicar, estábamos platicando de lo que hay, algunos tips de lo que tenemos que hacer en este inicio de año, pero también de lo que publicó el SAT la semana pasada. Ya saben que siempre deja para los últimos días las publicaciones, casi siempre las hace el 28, 29 de febrero, no sé por qué les gusta hacer las publicaciones de reformas el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Yo creo que les gusta sentir que nos agarra como inocentes palomitas, ¿verdad? Que no podemos ni defendernos de lo que hace, de que cada vez nuestras leyes fiscales son más recaudatorias, más restrictivas, más sancionadoras. Cada vez ahora nos tienen agarrados del pescuezo con los certificados de sello digital, que por muchas opciones nos los pueden suspender o nos los pueden cancelar. Y al hacer eso, pues, ¿qué vamos a hacer? No sé, voy a invitar, estoy haciéndome la tarea de invitar a un experto, fiscalista y en derecho, en cómo nos vamos a defender con el paso del tiempo. Vamos a suponer que sí, que alguien tiene un pecadillo por ahí, o varios, o un proveedor cometió un pecado. Estoy viendo, por ejemplo, el caso de un contribuyente que efectivamente realizó operaciones con un NEFO, que es empresa facturadora de operadores inexistentes, pero las de él son reales. Entonces resulta que cuando se publica en el diario oficial que se encontró una empresa que facturó operaciones y lo publica en ese listado, nosotros tenemos 30 días para desvirtuar, ¿sí? Para contactar al SAT y desvirtuar y comprobarle que las operaciones de nosotros con ese contribuyente son reales, porque para la autoridad ellos dicen, no, estas empresas se dedican a facturar operaciones inexistentes, pero también es posible que esa empresa realice facturas de operaciones existentes, no todas son operaciones inexistentes. Entonces se llevan entre las patas, justos por pecadores, y hace que los que tuvieron operaciones reales, esas operaciones dejen de ser válidas ante el SAT. Entonces tenemos 30 días para nosotros demostrarle al SAT que estas operaciones son reales. Bueno, ya no son 30, ya lo ampliaron a 45 días en este decreto que viene para el 2021. Y ahí viene algo que me gustó un poquito, que es que tenemos que el SAT nos deberá de notificar a todos los contribuyentes que tuvieron operaciones con este EFO que lo están detectando, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ya me tienen que notificar, porque fíjense qué es lo que estaba sucediendo. Que determinan a una empresa como EFO, cancelan su sello, por lo tanto, todas sus facturas pierden valor y después, en algunos casos te avisaban porque te revisaban a ti también, en otros casos ni siquiera te avisaban y uno no se da cuenta. La verdad es que el empresario está atendiendo su negocio, está vendiendo, está cobrando, está produciendo, está pagando nóminas, está pagando renta, está siendo productivo. Y muy difícilmente, pues podemos estar pendientes de ver que a quién le compré hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, que ahorita ya lo metieron al listado del 69, en donde están las empresas facturadoras, ¿no? O que supuestamente realizan operaciones existentes. Y entonces, al no haber comprobado que tus operaciones fueron reales en esos 30 días, pues entonces dice el SAT, tienes que corregir tu situación fiscal y eliminar esas facturas de tu contabilidad. Al eliminar esas facturas de tu contabilidad, tienes que pagar el IVA y pagar el impuesto sobre la renta que te ahorraste por hacer deducible esas facturas, o que dejaste de pagar, no precisamente que te lo ahorraste, que dejaste de pagar por hacer deducibles esas facturas. Entonces, pero resulta que esas operaciones fueron reales. Yo no me tengo una ganancia extra, fueron hace 3 años, es más, ahorita con la pandemia estoy al borde de la quiebra, no tengo efectivo, no tengo dinero, y de repente el SAT me dice, ¿sabes qué? Pues detectamos operaciones, pueden ser 1,000 pesos, pueden ser 1,000,000 de pesos, porque son acumuladas, de operaciones que realizaste con este proveedor. Oye, pero son reales. Bueno, pero como tuviste que haberte dado cuenta cuando yo lo publiqué, y tuviste tiempo pasado, 30 días para defenderte. Como no lo hiciste, pues me tienes que pagar. Y luego son bien insensibles de corazón, ¿verdad? Nuestros auditores. Yo sé que es su trabajo, yo sé que no es personal, pero pues se siente bien gacho cuando dicen, no te preocupes, dime cómo pagas.
Yo estoy de la mejor manera, yo te ayudo para que tú dime cómo vas a pagar. Oye, échale el 16% del IVA más el 30% del ISR, pues a veces sale 1,000,000 de pesos, 2, 3 millones de pesos. No, no le hace. Tú dime, en 12 meses me lo pagas. Pues obviamente que la empresa no va a tener para pagarlo. ¿Qué va a suceder con esa empresa que no tiene para pagar o no desvirtuó en su momento? No tiene a lo mejor para contratar a un abogado que la defienda, un fiscalista que la defienda, porque al final de cuentas te van a cobrar un porcentaje o una cuota que muchas veces no es barata o es un porcentaje de lo que de lo que no vas a pagar si ganan el caso. Que de todas maneras, aún siendo eso, pues es una cantidad, pueden ser unas cantidades importables. Y mis preguntas para los fiscalistas que pienso que nos puedan acompañar más adelante, pues es esa. Bueno, ok, no pagué, no me di cuenta, es más, yo ya cerré mi negocio, quebró mi restaurante, quebró mi negocio ahorita con la pandemia, no estoy, me fui a trabajar, ni me avisan ni nada, y resulta que pues ahí estoy. Me ubican como un EDO, que es empresa que deduce operaciones inexistentes, me cancelan mis sellos digitales y no me doy cuenta porque dejé de tener operaciones, me fui a la informalidad, vaya, con este relajo que hay ahora, o me fui a hacer otras actividades, o me infarté, o estoy enfermo por COVID y no sé qué voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasa en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4 años, cuando quiero volver a trabajar? Y tengo mis sellos cancelados porque estoy en ese listado del 69. ¿Al cuánto tiempo dejo de estar ahí? Se supone que prescriben las autoridades, las facultades de la autoridad. Si hay delitos que son mucho más dañinos y prescriben al cabo de determinado tiempo, pues estos también deben de prescribir en el tiempo. La ley establece 5 años, 10 años para que ya no me puedan revisar un ejercicio fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, si a lo mejor ahorita a mí me detectan que yo le compré a una empresa que estaba en el 69, me cancelan mis sellos, pero ¿qué pasa 5 años después? O sea, ¿cómo voy a retomar otra vez? Al final de cuentas me están destinando, yo creo que eso es inclusive anticonstitucional, me están destinando a no poder producir, a no poder generar un trabajo decente, un trabajo honrado, o a no poder llevar alimento a mi familia. Entonces es algo que todavía está ahí en estas modificaciones que están haciendo en las leyes, en donde pues nos pegan bastante, ¿verdad? Regresando a lo que es el decreto del IVA, que es el que les decía, prácticamente sigue igual. Por ahí agregaron que los bienes intangibles tampoco son sujetos del 8%, es decir, se tienen que pagar al 16%. Acuérdense que, por ejemplo, el software no es sujeto del 8%, pero agregaron los bienes intangibles. ¿Pero qué son los bienes intangibles? Son por ejemplo, un seguro médico es un bien intangible porque es un derecho que yo compro, pero pues no es tangible ese derecho. Licencias para uso de servicios informativos, pues ya lo sabíamos, que son las licencias de software, demás. Una franquicia es un bien intangible, un derecho de autor, o concesiones de servicios públicos, el nombre, una marca. Yo puedo vender la marca de mi empresa. Entonces, esa marca o ese permiso que tiene mi empresa que está registrado, pues me va a dar un beneficio, pero es un bien intangible. Derechos de propiedad intelectual, una página web, es un bien intangible. Todos esos, los patentes y demás, son bienes intangibles. Todos los bienes intangibles, ahí nos aclaran que pues no forman parte de los que están sujetos al 50% del IVA, por lo tanto deberán seguir pagando al 16%. Ok. Prácticamente todo sigue igual. Para el IVA, para permanecer en el decreto del IVA, no tenemos que presentar ningún aviso. Sin embargo, quienes sí optaron por utilizar o por beneficiarse con el decreto del ISR, sí tienen que renovar a más tardar en marzo presentar un aviso para continuar con ese beneficio. En el IVA no viene como tal que se tenga que presentar un aviso. Yo, por ejemplo, ya verifiqué de algunos contribuyentes y sigue apareciendo activo esto. No dice que se tenga que presentar el aviso. Sin embargo, pues hay que estar pendientes de eso. No voy a hacer la de malas en ese sentido. Hay algunas adicionales en la resolución fiscal que se puso. Por ejemplo, siguen con la facilidad de que quienes utilicen mis cuentas pueden seguir usando lo que son las personas de honorarios, las personas de actividad empresarial del régimen de incorporación,
arrendadores que tengan ingresos menores a 4 millones de pesos. También está el uso del buzón tributario, se puede usar entre particulares, es decir, las compañías de teléfono, los bancos, etcétera, nos pueden mandar información a través del buzón fiscal. Es un uso que se le está dando a eso. Hay un cambio importante, pero es para los gasolineros en la factura que nos hacen, en donde tienen que el código del producto de la gasolina. Antes era un código general, es decir, gasolina. Ahora ya especificaron qué tipo de gasolina es, se tienen que poner. Revisar que estemos localizados, que se tengan para lo de los sellos. Déjenme ver, ya estamos por terminar. Nos están dando ahora los 45 días para poder recuperar cuando ya estamos en lo que les decía ahorita del artículo 69. Pero bueno, con esto nos despedimos del programa el día de hoy. Espero que esta información les sea útil para la toma de decisiones en sus empresas, en sus negocios para este año. Les deseo lo mejor, que sus metas se realicen, que sus pasiones las encuentren y las cumplan en este próximo 2021. Recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos el próximo lunes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.